Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy el maestro Israel Moreno y créeme que me da muchísimo gusto iniciar esta primera clase de nuestro curso Inteligencia y Gestión Emocional en el Deporte, para que aprendas a gestionar tus emociones y puedas potenciar tu juego. Te doy pues, por lo tanto, la más cordial de las bienvenidas a esta primera clase importantísima de nuestro curso taller. Vamos a iniciar con el módulo uno y el módulo uno se titula Fundamentos de la inteligencia emocional. Déjame decirte que antes de aplicar la inteligencia emocional en el terreno deportivo, es necesario comprender qué es, cómo se estructura y por qué la inteligencia emocional es un pilar en la formación integral de los atletas en lo individual, pero también de los equipos de cualquier deporte. En este módulo vamos a explorar los conceptos fundamentales de la inteligencia emocional y sus componentes principales, que son el autocontrol o la autoconciencia, la motivación, la empatía y, entre otras, las habilidades sociales, que es la capacidad de comunicarnos, la capacidad de trabajar y de jugar en equipo, la capacidad de resolver conflictos. Todas estas son habilidades de la inteligencia emocional que las vamos a estar analizando puntualmente a lo largo de este primer módulo. El propósito de este módulo, sobre todo, es que entrenadores y promotores y deportistas en general adquieran una visión clara de cómo estas habilidades influyen determinantemente en el rendimiento deportivo y que descubran estrategias iniciales para cultivarlas en sí mismos y sobre todo en sus atletas. ¿Cuál es el objetivo? Eh, bueno, este módulo primero, Fundamentos de la Inteligencia Emocional, consta de dos clases fundamentalmente. La clase número uno, que es Introducción a la Inteligencia Emocional, que es esta precisamente, y la clase número dos, que ahí vamos a ver las herramientas para comprender y desarrollar esas habilidades de la inteligencia emocional de las que habla Daniel Goleman en su poderoso y famoso bestseller, el libro, vamos a decir así, la Biblia de la inteligencia emocional. eh, y estas habilidades son precisamente la autoconciencia, también llamada el autoconocimiento, la autorregulación, o también llamada autocontrol, la empatía, junto con la compasión, la motivación interna o automotivación y las habilidades sociales, entre las cuales se engloban la capacidad de comunicarse asertiva y efectivamente, la habilidad para trabajar y para jugar, obviamente, en el ámbito deportivo en equipo y la capacidad, como ya te decía ahorita, de resolver conflictos. Vamos al objetivo particular de este módulo 1. Al finalizar este módulo 1, los participantes comprenderán los conceptos fundamentales de la inteligencia emocional y el impacto de estas habilidades en el entorno, cualquier entorno, pues, porque la inteligencia emocional, quiero decírtelo desde un principio, la inteligencia emocional aplica para cualquier actividad, para cualquier rol que estemos ocupando en los distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces, vamos a comprender el impacto de estas habilidades en el entorno deportivo, pero también aplican para el entorno laboral o para el entorno social. Pero además vas a aprender a aplicar estrategias y herramientas para desarrollar esas habilidades de la inteligencia emocional, a fin de que puedas fomentar un entorno deportivo más equilibrado, más productivo. De nada te serviría conocer la teoría
De nada te serviría saber cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional si no aprendes a desarrollarlas. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, no solamente conocer la teoría, como ya veíamos en la introducción, no solamente este conocimiento para que sea efectivo, para que sea favorable, para que te sirva en pocas palabras, tiene que afectar las tres áreas del aprendizaje. El área cognitiva, que aprendas, que sepas, el saber, el conocimiento, el área psicomotora, saber hacer, y el área afectiva, saber ser mejor persona. Eso es fundamentalmente lo que estaremos repitiendo y reiterando a lo largo de este curso, la importancia que tiene el que no solamente comprendas la información, la teoría, sino que la puedas llevar a la práctica y la puedas convertir en sabiduría. Vamos a la clase número uno, primera parte, porque la clase número uno, esa introducción a la inteligencia emocional, la vamos a ver en dos partes. Y lo primero que te tengo que decir es que en el deporte no solamente se entrena el cuerpo, también se deben de entrenar las emociones. Y para ello, precisamente, debemos aprender a entrenar la mente emocional. Y en esta primera clase conoceremos qué es la inteligencia emocional y por qué se ha convertido en un factor determinante, en un factor decisivo en el rendimiento deportivo. Descubriremos cómo es que las emociones influyen en tu concentración, influyen en la motivación, influyen en la convivencia del equipo, y vamos a sentar obviamente las bases para el resto del curso en esta primera clase. Así es que te pido que pongas muchísima atención en estas primeras dos clases, pero que van a ser cuatro, donde vamos a estar hablando de las bases de la inteligencia emocional, para que luego que pasemos a la parte del curso donde vamos a explicar cómo es que podemos desarrollar esas habilidades aplicadas específicamente al entorno deportivo, tengas tú la claridad suficiente, el conocimiento acertado, el conocimiento claro de qué es pues la inteligencia emocional en sus distintas habilidades. Lo primero que te tengo que recordar o que decir es que somos seres tridimensionales, somos seres espirituales con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. O sea, vivimos nuestra vida en tres dimensiones y la dimensión emocional de nuestro cerebro es una dimensión, pues del cerebro emocional que tiene alrededor de 200 millones de años en la evolución del ser humano. Por eso es tan importante entender y poder aplicar precisamente estas habilidades de la inteligencia emocional. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Desde un principio te voy a puntualizar muy claramente cuáles son los aspectos, cuáles son los puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta clase. Primero, lo primero que tenemos que entender y que saber qué son las emociones, cómo se gestan y cuál es la importancia. Este es el primer punto que vamos a desarrollar y a tocar. Segundo lugar, las emociones contra estados emocionales, la diferencia que hay entre emociones y estados emocionales. Vamos a ver también los diversos tipos de inteligencia, lo que se le llaman Howard Gardner las inteligencias múltiples, las llamó este gran científico Howard Gardner, como vamos a ver más adelante. Hay varios tipos de inteligencia que tú debes de conocer y que tú debes de saber. Posteriormente vamos a pasar a ver una breve historia y evolución del concepto de inteligencia emocional, es decir, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia esta importante ciencia o rama de la neurociencia y de las ciencias del conocimiento, que es la inteligencia emocional. Esto lo veremos en la primera parte de esta clase número uno, y en la segunda parte vamos a ver
ya bien claramente cuáles son esas 5 habilidades de la inteligencia emocional de la que nos habla Daniel Goleman. Vamos a ver, a echar una mirada, aunque sea muy general, a qué es nuestro cerebro, que es el centro de mando de todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo. Vamos a tratar de entenderlo, de conocerlo, de cómo opera, de cómo funciona. eh, y también en esta parte, en el punto número 7, vamos a ver la neurobiología de las emociones. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurre en tu cerebro? ¿Qué ocurre en tu parte neuronal y en tu cuerpo, obviamente, cuando tú experimentas una emoción? Vamos a hablar también de un concepto muy importante que trata Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, que se llama el secuestro emocional. También se le llama secuestro amigdalar o también llamado bloqueo mental. Bloqueo mental. Estos son los puntos a tratar. Pon muchísima atención. Ten a la mano tu cuaderno, tu lápiz o tu pluma para que vayas haciendo tus anotaciones, aquello que te llame más la atención. Acuérdate que vale más la peor tinta que la mejor memoria, aunque si para memorizar no vas a tener pretextos, esta información la vas a tener disponible en tu plataforma educativa para cuantas veces quieras repasarla. Estará también, obviamente, en YouTube y en otras plataformas, en otras redes sociales, donde podrás ir una y otra vez a repasar esta información hasta que quede bien grabada en tu mente subconsciente, porque no basta con escucharla, con verla, con atender una vez a esta información. Tenemos que aprenderla, de tal manera que nuestro cerebro la haga parte de su estructura cerebral, de tal manera que se convierta en sabiduría y que cambie radicalmente tu vida. A eso es a lo que aspiro como maestro de este curso de inteligencia y gestión emocional. Para empezar, permíteme iniciar con una frase de la gran Maya Angelou. ¿Quién fue esta mujer? Una gran activista por los derechos civiles en los Estados Unidos, además escritora, poeta y cantante. Ella dijo en alguna ocasión la siguiente frase: la gente olvida lo que dices, la gente puede olvidar lo que haces, pero nunca, jamás va a olvidar cómo la haces sentir. Es decir, los sentimientos, las emociones quedan impresas en lo más profundo de nuestra memoria emocional, de nuestra mente subconsciente. Es por ello que las experiencias que se viven impregnadas de alguna emoción, pues conforman una memoria imborrable en nuestra conciencia. Seguramente hay acontecimientos en tu vida que jamás los olvidas, porque porque cuando los experimentaste, pues hubo una gran carga emocional. Siempre hablamos del primer beso que nunca olvidamos o, o, o del primer fracaso que hemos tenido en nuestra vida o acontecimientos como el de las Torres Gemelas, por ejemplo, que conllevaron, o el sismo del 85 en la Ciudad de México, que conllevaron pues un gran sentimiento, una gran emoción, que están impregnadas de alguna emoción fuerte, jamás se nos olvida. ¿Por qué? Porque las emociones quedan tatuadas, quedan grabadas en nuestra memoria emocional. Por eso es tan importante empezar con esta frase de Maya Angelou: la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca jamás olvida cómo la haces sentir. Empecemos pues por entender el primer punto, el primer paso en este curso apasionante de inteligencia emocional. Tenemos que entender qué son las emociones y cómo se gestan, de dónde vienen, de dónde provienen o cómo se gestan. Lo primero que tenemos que decir es que las emociones son reacciones bioquímicas generadas por algún estímulo externo o por algún estímulo interno. Es decir, tienen un componente bioquímico nuestras emociones.
ante un estímulo externo o interno, como puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imaginación, nuestro cerebro reacciona enviando señales informativas al cuerpo, para lo cual utiliza unas sustancias muy importantes que se llaman neurotransmisores y que son sustancias químicas como pueden ser el cortisol o la adrenalina o alguna otra sustancia que son, en este caso el cortisol y la adrenalina, son las hormonas del estrés que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que decir que son reacciones bioquímicas, es decir, tienen un componente químico, bioquímico. Por ejemplo, vamos hablando de un ejemplo de lo que, de dónde viene o cómo puede producirse una emoción. Si tus sentidos perciben algún peligro, por ejemplo, como la amenaza de un delincuente con cuchillo en mano queriéndote matar, por ejemplo, inmediatamente vas a sentir miedo, que es una emoción. Tu cerebro se pone en movimiento para que se generen cortisol y adrenalina. Esa es la parte de bioquímica, el componente bioquímico. Esa cortisol y esa adrenalina van a preparar a tu cuerpo para luchar o para huir de ese peligro. Entonces, el estímulo externo, ¿qué sería? Que tú escuches un ruido o que tú veas a un delincuente con un cuchillo en mano queriéndote hacer daño. Ese es el estímulo externo. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Reacciona con miedo, y el miedo que produce cortisol y adrenalina, que son sustancias que van a poner a tu organismo en movimiento para que puedas luchar o para que puedas huir de ese peligro. Por eso decimos que son reacciones bioquímicas. También tenemos que decir que son manifestaciones, se manifiestan como una aceleración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Esa es, esa es la definición que da Ana Ibáñez de lo que es una emoción. Y eso es lo que sucede con todas las emociones. O sea, ante una emoción, nuestro ánimo se altera. Puede ser una emoción, o sea, normalmente son intensas y son pasajeras y van acompañadas de una conmoción somática, es decir, cuando tienes miedo, tu cuerpo, tu soma, tus órganos dan una manifestación externa. Cuando tienes vergüenza, se te nota en la cara. Las emociones tienen rostro, las expresamos pues en nuestro cuerpo. Por eso dice Ana Ibáñez que van acompañadas de una conmoción somática. Cuando tú tienes miedo, te pueden temblar las piernas, se te pueden hacer bola las tripas, te puedes poner rojo. Cuando te da vergüenza, por ejemplo, que es una emoción, te puedes poner rojo. Cuando te da asco, que es una emoción, puedes arquear y puedes hacer un gesto que ya tú lo conoces del asco. Entonces, por eso, esa es una definición muy sencilla de lo que es una emoción. Ahora, el siguiente paso es saber cuáles son las principales emociones y su clasificación. El doctor Daniel López Rossetti habla de las siguientes emociones, las denomina emociones primitivas o básicas: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas son las 6 emociones básicas o las más primitivas. Estas emociones tienen rostro, dice el Daniel López Rossetti, el doctor. Tienen rostro. O sea, es muy diferente el rostro que expresamos o que ponemos cuando estamos alegres que cuando nos da coraje o rabia o ira, cuando tenemos miedo, sorpresa o asco. Sí, las emociones tienen rostro. Además, están biológicamente programadas, es decir, vienen en nuestro ADN. Nadie nos las tiene que enseñar. Todos los seres humanos las compartimos. Lo mismo un chino o un japonés, un anglosajón, un mexicano, un indio del Amazonas. Todos los seres humanos compartimos, están impresas en nuestro ADN. Es decir, están biológicamente programadas
porque cumplen una función de supervivencia. Es decir, han sido creadas a lo largo de la evolución, vamos a decir así, porque cumplen esa función de supervivencia. Estamos hablando de las emociones básicas o primarias, pero hay otras emociones, se llaman secundarias o más complejas, no tan primitivas, son más evolucionadas y a veces las llamamos a estos sentimientos, como la culpa, como la vergüenza, como el orgullo, como los celos, el amor o el odio, la felicidad y la gratitud, la fe y la esperanza. Estas emociones son mucho más complejas, no son innatas, es decir, las vamos aprendiendo, se desarrollan a partir de nuestra experiencia, a partir del aprendizaje, a partir de la interacción social en las distintas organizaciones de la sociedad, como es la familia, como es la escuela, como son las iglesias o las distintas organizaciones intermedias de la sociedad civil. Es donde vamos aprendiendo a lo largo de nuestra evolución social, de nuestra educación, vamos aprendiendo estas emociones. ¿Por qué tenemos culpa, por ejemplo? Ah, bueno, porque alguien nos dijo que algo está bien hecho o está mal hecho, y eso depende de una serie de legislaciones o de principios morales que vamos aprendiendo. Si a ti de pequeño te dijeron es malo robar, no debes robar jamás porque el respeto al derecho ajeno es la paz, todas las cosas pertenecen a alguien, no te las debes de robar. Entonces, si este principio, este valor, lo interiorizaste y forma parte de tu escala de valores, si tú te sorprendes robándote alguna cosa, alguna prenda, un dinero, una ropa, un carro, lo que sea, pues vas a experimentar un sentimiento de culpa. Es decir, te vas a sentir una emoción que has aprendido. No viene en tu ADN la culpa, la aprendiste. Por eso se llaman emociones más complejas. Apréndetelas estas, es importante que entiendas esto. Los celos, el amor, la felicidad, la gratitud, la fe, la esperanza, son emociones que hemos aprendido a lo largo de nuestra evolución como seres sociales y a lo largo de nuestra evolución, eh, nuestro crecimiento personal también. Entonces, estas son las principales emociones de acuerdo con la clasificación del doctor Daniel López Rossetti. Doctor Daniel López Rossetti es un médico argentino especializado en el estrés y obviamente en las emociones. Y puede haber otras clasificaciones, obviamente. A mí en lo personal me convence mucho esta clasificación y esa es la que te comparto, pero puede haber otras. Ahora, diariamente nos invaden múltiples emociones. Podemos decir que diariamente estamos en una montaña rusa emocional. En nuestro día a día podemos experimentar múltiples emociones, dependiendo obviamente de los estímulos a los que nos vamos exponiendo a lo largo del día tanto en la vida profesional como en la vida personal, familiar o en el ámbito deportivo. Las emociones, vamos a decir así, claramente forman parte de nuestra rutina diaria. Vamos a poner algunos ejemplos de emociones de la vida diaria o de la vida de un atleta, por ejemplo. Carlos, podemos decir así, es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, se está preparando para una competencia. Por la mañana puede sentir ansiedad, ansiedad anticipatoria al pensar en el resultado de esa competencia para la cual se está preparando. Esa ansiedad anticipatoria, como vamos a ver más adelante, la puede enfrentar con respiración, con un tipo de respiración que es una herramienta de la inteligencia emocional o con visualización positiva, son herramientas para desarrollar el autoconocimiento, la autoconciencia que vamos a aprender más adelante. Ahora, durante el entrenamiento, Carlos, durante el entrenamiento puede fallar repetidas veces y surge la frustración, que es otra emoción. Se puede frustrar porque está fallando en el entrenamiento, pero su entrenador, como buen guía, como buen entrenador
que conoce las herramientas de la inteligencia emocional, lo puede guiar a ver el error como un aprendizaje y es factible que pueda transformar ese enojo en determinación. Decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Aquí el entrenador obviamente supo aplicar la habilidad emocional de la empatía, porque se puso en los zapatos de su entrenado, de su pupilo, vamos a decir así, y lo supo llegar, lo supo ayudar. Más tarde puede experimentar orgullo, Carlos, al superar su marca personal y a lo mejor puede experimentar envidia al ver a un compañero destacar, aunque logra convertirla después, pues, esta serie de fracasos temporales en motivación. Al finalizar, puede sentir gratitud por su progreso. ¿Te diste cuenta cómo Carlos, este atleta de alto rendimiento, pasó por varias emociones, por una montaña rusa emocional? Primero sintió ansiedad anticipatoria ante el miedo de poder fracasar y de poder perder. Después sintió frustración porque no le salían las cosas. Después sintió orgullo porque logró superar esos miedos y esas fallas. Después pudo sentir envidia al ver que algún otro de sus compañeros está destacando más que él. Después se puede sentir motivado y puede terminar el día agradecido por todo lo que pasó. Entonces, Carlos pasó por una montaña rusa emocional. Este ejemplo muestra, pues, cómo un atleta puede vivir distintas emociones a lo largo del día y al gestionar correctamente esas emociones, pues convierte cada una de ellas en energía para mejorar su rendimiento. Entonces, eh, las emociones, podemos saber, pues, a lo largo del día que nos invaden muchísimos, pero hay una gran dificultad para percatarnos de las emociones. A veces ni siquiera sabemos qué sentimos, no somos conscientes de qué emociones nos invaden. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, para que te des cuenta, si desarrollas la autoconciencia o el autoconocimiento, te vas a dar cuenta de qué emociones te están invadiendo en cada momento y cómo puedes gestionarlas. Tampoco a veces sabemos por qué nos invaden las emociones, de dónde surgen, a veces no lo sabemos, qué podemos hacer para influir en ellas. La realidad, pues, es que no siempre somos capaces de percibir y de gestionar adecuadamente nuestras emociones. Para esto te va a servir la inteligencia emocional, este curso, para que comprendas, para que identifiques tus emociones, que te des cuenta de ellas y que puedas gestionarla. Sin embargo, aunque a veces no somos conscientes de ellas, déjame decirte que tu calidad de vida, nuestra calidad de vida y nuestro rendimiento profesional en cualquier área que me pongas, incluyendo el área deportiva, el rendimiento profesional depende en gran medida de la calidad de tus emociones. Y estas dependen obviamente de tu inteligencia emocional, de tu capacidad que tú tengas para gestionar las emociones, para centrarte y desarrollar las emociones positivas y gestionar favorablemente las emociones negativas. De eso se trata precisamente la inteligencia emocional. Eh, ya que la mayor parte, fíjate, de lo que nos ocurre no lo podemos controlar. Es decir, no podemos, el 95% para ser exactos, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tú no lo puedes controlar, no tienes control sobre él, pero sí puedes influir en eso que te ocurre si desarrollas tu inteligencia emocional. Por ejemplo, tú no puedes controlar el tráfico, sin embargo, es motivo de estrés, es motivo de preocupación, es motivo de enojo para muchas personas. No puedes controlar el clima, no puedes controlar la economía, los vaivenes de las fluctuaciones de la economía. Sin embargo, te generan emociones. No puedes controlar a veces los pensamientos de los demás. Sin embargo, esos pensamientos de los demás que se convierten en reacciones, que se convierten en palabras,
que se convierten en interacciones sociales en tu ámbito, pues a veces no los podemos controlar. Es más, nunca los podemos controlar. Sin embargo, nos afectan. Entonces, de ahí la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones, porque de la calidad de nuestras emociones depende precisamente nuestra vida. Y nuestras emociones, esa calidad depende de la inteligencia emocional. Como bien dijo eh, Charles Windle, tú tienes el control interno, la gestión mental de las emociones. De lo exterior no tienes el control, pero sí tienes tu gestión interna. Como dijo este gran maestro, la vida, dijo, es 10% lo que nos ocurre y 90% cómo reaccionamos ante ello. Charles Windle, pastor y educador norteamericano, una muy sabia aseveración de este maestro. Recuérdalo siempre, recuérdalo muy bien. Tu vida es 10% depende de lo que ocurre, de lo cual no tienes control, y 90% cómo reaccionas ante eso que te ocurre. Ahora, vamos a entrar de lleno. ¿Cuál es el origen de nuestras emociones? Fíjate que cuando tratamos de averiguar el origen de nuestras emociones, es importante recordar, en primer lugar, que el disparador de una emoción puede venir de un estímulo externo o de un estímulo interno, es decir, de un pensamiento. Como ya te decía ahorita, si alguien te agrede verbalmente, es un estímulo externo. Tú estás escuchando que te están agrediendo. Pero si tú te pones a pensar que te va a ir mal en un examen, es un estímulo interno. Viene de ti mismo, viene de tu interior. Por eso, tanto los estímulos externos como los internos son disparadores de nuestras emociones. Eh, Todas nuestras experiencias de vida están grabadas en nuestra memoria. Nuestra memoria es perfecta, aunque a veces tenemos pobres recuerdos, pero todo lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, lo que tú has escuchado, lo que tú has leído, lo que te han dicho, está grabado en tu memoria. Tenemos una memoria perfecta. Y los estímulos internos provienen precisamente de esas memorias almacenadas. Y esas memorias, eh, solo el 5% somos conscientes de ellas. El otro 95% es una memoria que está guardada en nuestra mente subconsciente, posiblemente de acontecimientos, de episodios, de hechos, de experiencias que, que experimentamos en nuestra primera infancia o a lo largo de nuestra niñez y nuestra adolescencia, y que como tenían una carga emocional fuerte esas experiencias, pues quedaron grabadas, como te decía desde un principio, en tu mente emocional. Entonces, a veces esos recuerdos de tu mente emocional, que ni siquiera tú eres consciente de ellos porque están en tu mente subconsciente, pueden ser disparadores de una emoción. Por eso a veces te sientes mal y no sabes ni por qué. Entonces, ante un estímulo externo, se puede desencadenar una emoción al conectar con un recuerdo consciente o inconscientemente. También, obviamente, nuestros pensamientos, que son el lenguaje de la mente, y las emociones son el lenguaje del cuerpo, la respuesta que emite nuestro cuerpo, nuestros pensamientos son disparadores de nuestras emociones. Nuestra mente, y como lo vamos a reiterar varias veces a lo largo de este curso, nuestro cerebro, nuestra mente, que es el cerebro en acción, no distingue entre una experiencia real o una experiencia o algo que imaginamos. Todo pensamiento es una experiencia para el cerebro, para la mente. Nuestros pensamientos, como te decía, son el lenguaje de la mente. Y las emociones es la respuesta que emite nuestro cuerpo ante un pensamiento. Esa respuesta bioquímica que decíamos ahorita que se genera. Cuando tú tienes un pensamiento negativo, automáticamente te sientes mal. Tu organismo, tu cuerpo genera sustancias endógenas,
como el cortisol o como la adrenalina. Cuando tienes miedo, una emoción negativa, tienes miedo, se genera cortisol y adrenalina y eso mueve tu cuerpo. Sientes la emoción, la sientes en el cuerpo, porque es la respuesta emocional, la respuesta de tu cuerpo ante ese pensamiento. Por lo tanto, podemos afirmar que los pensamientos y las emociones van de la mano. Son como las cerezas, me gusta compararlas siempre. Si te has fijado en las cerezas, si las has visto en los árboles, vienen siempre de dos en dos, siempre están juntas. Entonces, toda emoción viene precedida de un pensamiento y todo pensamiento a su vez genera una emoción. Van de la mano. Espero que te haya quedado muy claro cuál es el origen de tus emociones. Vamos a avanzar un poco más y veamos ahora cuál es la importancia de las emociones. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Son, lo primero que tenemos que decir es que son parte integral de la experiencia humana. Como decíamos ahorita, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y aún a veces dormidos, cuando tenemos sueños, por ejemplo, pesadillas, estamos experimentando emociones. A lo largo del día estamos en una montaña rusa de emociones, positivas, negativas, altas, bajas, etcétera. Siempre estamos experimentando. Son parte integral de la experiencia humana, las emociones. Se dice que las emociones colorean nuestras percepciones, condicionan nuestras decisiones, impulsan nuestras acciones y modelan nuestras relaciones. Fíjate, si no son importantes las emociones, vamos a desmenuzar un poquito esta expresión, estas frases. ¿Por qué decimos que colorean nuestras percepciones? Porque depende mucho de tu estado emocional, cómo tú percibes la realidad, un acontecimiento, un hecho de tu vida, cualquier acontecimiento de la vida. También, dependiendo de tus emociones, son las decisiones que tú tomas. Por ejemplo, si la emoción que te está invadiendo es el miedo y tú quieres crear un empleo, por ejemplo, poner una empresa, un negocio, tienes en mente poner un negocio, pero tienes miedo al fracaso, eso es una emoción, el miedo. Entonces, ese miedo te va a frenar, condiciona tu decisión. Y cuando tú no eres capaz de tomar una decisión con compromiso, pues te frenas y ahí te quedas. ¿Y de qué depende en gran medida que tomes esa decisión? De que seas capaz de atravesar el miedo, de gestionar favorablemente esa emoción. Pero la emoción del miedo condiciona tus decisiones, así como otras emociones. También impulsa nuestras acciones. Si tú sientes la emoción, por ejemplo, se me ocurre pensar, eh, si sientes, por ejemplo, compasión por un anciano que está queriendo cruzar una calle con mucho tráfico y no puede cruzarla, si tú sientes compasión, que es una emoción muy elevada, por cierto, compasión por ese anciano, esa emoción va a impulsar a que te bajes, te pares, si vas manejando en tu vehículo, te vas a estacionar, te vas a parar, vas a tomar a ese anciano o a esa persona discapacitada de su mano y la vas a ayudar a cruzar la calle. Entonces, esa emoción de la compasión está impulsando a que tú pongas una acción, en este caso benéfica. Impulsa nuestras acciones, pero además moldea nuestras relaciones. De tus emociones dependen las buenas relaciones en tu trabajo, dependen las buenas relaciones con tu pareja, con tu familia, en cualquier ámbito, en el mismo equipo deportivo. Si tú eres una persona muy corajuda, ¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo se comporta una persona mecha corta en cualquier ámbito? Pues empieza a chocar con los demás, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de equipo, con su esposa, con sus hijos, en cualquier ámbito de la sociedad. Por eso decimos, moldean nuestras relaciones. Es decir, están presentes en toda nuestra vida. No las podemos evitar, no las podemos esquivar. Como decíamos, son parte integral de nuestra misma personalidad, de nuestro mismo ser humano.
Por eso son tan importantes las emociones. Es por ello que es determinante para nuestra realización, para nuestra felicidad, para nuestro rendimiento deportivo, para nuestro rendimiento profesional, saber comprender y gestionar nuestras emociones. Todas las decisiones que tú y que yo hemos tomado en nuestra vida están motivadas fundamentalmente por dos objetivos o por dos cuestiones. Están motivadas para alejarnos del dolor o para acercarnos al placer. Todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones están motivadas por estas dos acciones o por estas dos expectativas, para alejarnos del dolor y para acercarnos al placer. Apúntala porque esta es una información muy, muy importante. Las decisiones que tú has tomado en tu vida están motivadas o para alejarte del dolor o para acercarte al placer. Es por ello que se dice que más del 85% de nuestras decisiones las tomamos con una parte del cerebro que después lo vamos a ver y lo vamos a analizar, que se llama el cerebro reptiliano, y con el cerebro emocional, obviamente. Y solo el 15% de nuestras emociones son racionales. Cuando tú tomas una decisión de comprar algo, un carro, cualquier cosa, el 85% de esa decisión está influido por tu cerebro reptil o reptiliano y por tu cerebro emocional. Solo utilizas el 15% de tu cerebro racional para, valga la redundancia, racionalizar esa emoción que ya tomaste con esas otras dos partes del cerebro. Más adelante vamos a ver una teoría muy importante que se llama el cerebro triuno del doctor McLean de Estados Unidos, un gran neurocientífico estadounidense, y te vas a dar cuenta de la importancia que tiene el entender nuestro cerebro para poder manejar mejor nuestra vida emocional. Ahora, hablando de la importancia de las emociones, este, decíamos, las emociones desempeñan obviamente un papel fundamental en el comportamiento humano, ya que influyen en nuestras decisiones, influyen en nuestras relaciones, en nuestras motivaciones en general. Y bueno, pues a continuación te voy a destacar las principales razones de por qué son importantes las decisiones. Primero, las decisiones guían perdón, las emociones guían nuestra toma de decisiones. Es decir, te lo explico, te explico. Las emociones actúan como señales internas que nos ayudan a evaluar situaciones que enfrentamos en la vida diaria y obviamente pues a tomar decisiones. Por ejemplo, el miedo puede protegernos de un peligro, mientras que la alegría pues nos va a motivar a buscar experiencias positivas. Incluso las decisiones aparentemente racionales están influenciadas por nuestras emociones, ya que éstas afectan nuestras percepciones de riesgos y de beneficios. También impactan determinantemente nuestras relaciones interpersonales. Las emociones son esenciales, por ejemplo, para empatizar con los demás. La comunicación y el vínculo que nos une a los seres humanos están siempre impregnados de emociones. Reconocer y responder adecuadamente a las emociones de los demás, por ejemplo, que eso es la empatía, facilita las relaciones saludables y obviamente las relaciones de colaboración entre los grupos. Por ejemplo, si tú eres empático con tu compañero de equipo que sufrió una lesión, pues lo vas a tratar de ayudar y de sacar adelante y obviamente vas eh, esa emoción, perdón, o esa eh, habilidad de la inteligencia emocional que es la empatía, pues te va a ayudar muchísimo a cohesionar ese equipo. Expresiones, por ejemplo, como el amor, como la gratitud o la compasión, fortalecen mucho
las conexiones interpersonales. Por eso decimos que impactan en las relaciones interpersonales. Además, como ya te lo decía ahorita, las emociones motivan nuestras acciones, nos impulsan nuestros comportamientos. Por ejemplo, la ira puede motivarte a actuar frente a la injusticia, por ejemplo, mientras que la tristeza puede llevarnos a buscar consuelo o a buscar apoyo. Es decir, motiva nuestras acciones. La motivación intrínseca, que la vamos a ver más adelante como una habilidad de la inteligencia emocional, está basada en emociones como la pasión o el propósito, y esta es clave para lograr metas a largo plazo. Vamos a ver más adelante como la motivación interna que nos impulsa pues a actuar. También, obviamente, las emociones son importantes porque influyen determinantemente en la salud física y en la salud mental. Las emociones positivas, por ejemplo, como la felicidad, como la serenidad, están asociadas siempre a una mejor salud mental y salud física. Por el contrario, las emociones negativas, crónicas, como el estrés, como la ansiedad, pueden provocar problemas de salud, como lo vamos a ver más adelante, incluyendo trastornos emocionales y graves enfermedades físicas. El estrés, por ejemplo, no es una sola emoción, es un síndrome de varias emociones y varios síntomas y señales que pueden lesionar severamente nuestra salud física, mental y emocional y espiritual también, obviamente. También una cosa muy importante, una razón de la importancia de las emociones es que facilitan mucho el aprendizaje y la adaptación. Por eso es tan importante el manejo de las emociones en el ámbito deportivo y en cualquier ámbito, porque las emociones nos ayudan a aprender de nuestras experiencias. Por ejemplo, el arrepentimiento puede enseñarnos pues, a no repetir errores que hayamos cometido en el pasado, mientras que el orgullo puede reforzar aquellos comportamientos exitosos que en algún momento de nuestra vida hayamos tenido. En entornos cambiantes, por ejemplo, las emociones ayudan a ajustar nuestro comportamiento para adaptarnos de manera mucho más efectiva. Y por último, debo decirte que las emociones son claves para para la identidad personal. Nuestras emociones forman parte, obviamente, de quiénes somos y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Forman parte de nuestra autoimagen, de nuestro autoconcepto y obviamente contribuyen mucho a nuestra autoimagen y a nuestro sentido de propósito en la vida. Influyen también, obviamente, determinantemente en el rendimiento deportivo, ni qué decirlo. Emociones positivas, como lo vamos a ver más adelante, pues van a influir positivamente en en el desempeño personal, individual de cada deportista, de cada atleta, pero influyen determinantemente también en la cohesión del equipo y en los resultados, obviamente, a nivel personal y a nivel social que podamos tener. Ahora, hay una gran diferencia entre emociones y estados emocionales. ¿Qué podemos decir acerca de estos? Vamos a hablar de estas diferencias que existen entre una emoción y un estado emocional. Con mucha frecuencia, tendemos a confundirlos, pero no son la misma cosa, son diferentes. Las emociones son, para empezar, sentimientos muy intensos. Son superficiales y son efímeros, es decir, pasan rápido, se suceden con rapidez, no las podemos evitar y son muy difíciles de controlar. Los estados emocionales, en cambio, por el contrario, son profundos y con frecuencia pueden ser recurrentes, son emociones alojadas en lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestro ser, durante un determinado tiempo, a veces largo, y podemos influir en ellos, en los estados emocionales, y alterarlos, aplicando obviamente
las habilidades y las herramientas que te voy a compartir de la inteligencia emocional. Vamos a poner un ejemplo de un ejemplo de una experiencia deportiva para que te des cuenta de cómo la diferencia entre una emoción y un estado emocional. Durante una competencia de atletismo, por ejemplo, supongamos que Juan es un corredor de los 400 metros planos y llega en segundo lugar en una final que había entrenado durante muchos meses para ganarla. ¿Cómo crees que se va a sentir Juan? Al cruzar la meta, obviamente va a sentir frustración, va a sentir enojo consigo mismo, pues por haber fallado posiblemente en la salida. Esa es una emoción negativa momentánea, natural y pasajera, que surge como respuesta inmediata de aquel resultado que no fue favorable. Cualquier atleta surge frustración, surge enojo, surge tristeza, cuando después de haber entrenado como Juan durante un largo tiempo, pues no logró sacar el primer lugar o salir en primera línea en esa carrera, en esa competencia de atletismo de los 400 metros. Sin embargo, pues esta es una emoción momentánea, pasajera, que va a surgir en el momento en que cruzó la meta, se dio cuenta que alguien, uno o más atletas cruzaron delante de él, se va a frustrar, se va a enojar, le va a dar rabia, le va a dar coraje, etcétera. Sin embargo, esa emoción puede ser pasajera, instantánea, superficial, efímera, se va a suceder con mucha rapidez, no la puede evitar y va a ser muy difícil que la controle en el momento. Pero lo que sigue sí depende de él. Si Carlos no gestiona esa emoción, es decir, si se enfoca en pensamientos de impotencia o de negatividad y le da vueltas a su mente a esos pensamientos, puede decir, soy un maceta, un tonto, no pude, no lo logré, ¿por qué no entrené más? ¿Por qué no estuve atento a la salida? ¿Por qué me distraje? Puede darle una y mil razones a su mente para tratar de justificar ese error, de racionalizarlo, y si se enfoca, si se enrola en pensamientos negativos, esa emoción negativa se puede transformar de una emoción pasajera de enojo en un estado emocional negativo, por ejemplo, de una frustración constante o una desmotivación que afecte sus próximos entrenamientos y obviamente afecte determinantemente su confianza. ¿Te diste cuenta cómo una emoción que es pasajera, enojo, rabia, frustración momentánea, puede convertirse en una frustración permanente, constante? Eh, Ahora, si su entrenador, al notar su reacción, lo invita a hacer algunos ejercicios que después vamos a aprender, como respirar profundamente, como analizar objetivamente la carrera y reconocer también sus avances, pues las cosas van a cambiar muchísimo. Para ello, pues va a tener que aplicar herramientas que vamos a ver más adelante, como el autoconocimiento, el autocontrol y la empatía. Al hacerlo, aplicar estas herramientas, Juan va a lograr procesar su enojo, pues sin quedarse atrapado en esa emoción negativa que se le puede convertir en un estado emocional. Así, la diferencia clave es que la emoción es una respuesta inmediata, mientras que el estado emocional es lo que ocurre cuando permanecemos anclados en una emoción. Gestionar una emoción a tiempo evita caer en un estado emocional negativo que limita el rendimiento deportivo o que nos limita en cualquier ámbito de la vida. Puede ocurrir en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, quién de ustedes, yo en lo personal obviamente, no hemos sentido tristeza a la muerte de un ser querido? Esa tristeza es una emoción que puede ser momentánea, pero que si no somos capaces de gestionar esa emoción, somos capaces de, de gestionar ese duelo, pues se nos puede convertir en una emoción negativa, en un estado emocional de tristeza, de abatimiento,
etcétera, que les ocurre a muchas personas, de frustración, de enojo permanente, de rabia con la vida, etcétera. Bueno, esto es en cuanto a las emociones y los estados emocionales. Vamos a avanzar un poquito al punto número 3. Bueno, antes del punto número 3, tenemos que decir que no podemos evitar sentir una emoción, pero sí podemos evitar que se aloje demasiado tiempo en nuestro pensamiento, en nuestra mente emocional. Sobre todo tratándose de una emoción negativa, obviamente, que no podemos permitir que permanezca. No debemos, porque podemos evitarlo. Y eso depende precisamente de nuestra inteligencia emocional. Ahora, acercándonos un poquito al tema de la inteligencia emocional, tenemos que decir en este punto número 3 que hay diversos tipos de inteligencia o inteligencias múltiples. Tratando de entender primeramente qué es la inteligencia. La inteligencia se define como la capacidad de un ser vivo para adaptarse a su entorno mediante el aprendizaje, la resolución de problemas y el uso de sus habilidades internas para responder a desafíos o estímulos. Quizá tú seas de las personas que consideraban que solamente los seres humanos poseemos inteligencia. Pues fíjate que no. La inteligencia es una capacidad de todo ser vivo. Cuando tú ves a un girasol, literalmente cuando está girando su corola con el movimiento del sol, y en la tarde, en la noche, cuando el sol se va, es capaz de cerrar sus pétalos, está aplicando un principio interno, un principio de inteligencia interna, una ley natural interna, que es inteligencia de ese ser vivo. Lo mismo los animales que son capaces de camuflajearse para esquivar a un posible depredador, como los camaleones, por ejemplo, o muchos animales. Eso es un tipo de inteligencia. Se adaptan al entorno, al medio, aprenden, resuelven problemas, resuelven conflictos y, y son capaces de usar sus habilidades internas para responder a desafíos o a estímulos y poder sobrevivir, poder desarrollarse y poder prosperar. Entonces la inteligencia no es propia de los seres humanos, es de todos los seres vivos. Inteligencias secas en términos generales. Pero luego vamos con la inteligencia racional. La inteligencia racional, también conocida como inteligencia lógica o inteligencia cognitiva o cociente intelectual, como le llamaban antes, es la capacidad de utilizar el razonamiento lógico, la deducción y el análisis objetivo para resolver problemas y tomar decisiones. Esta inteligencia, esta sí es propia del Homo sapiens, de los seres humanos porque es parte de nuestra mente racional, de nuestra mente intelectual, de la parte más desarrollada de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal. Entonces, esta es la inteligencia lógica, cognitiva, inteligencia racional o inteligencia intelectual. Es producto de nuestra mente racional, de nuestra mente intelectual. Luego viene la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos también solamente los seres humanos para identificar, comprender y gestionar tanto nuestras propias emociones como las de los demás. Eso es la inteligencia emocional, que se diferencia mucho de la inteligencia racional y como vamos a ver más adelante, es 2 veces más importante, de acuerdo con el mismo Daniel Goleman, que la inteligencia racional. Por eso es de ahí la importancia de que aprendas estas habilidades de la inteligencia emocional. Luego viene en el año de 1983 este gran científico Howard Gardner, un psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, propuso en un fabuloso y precioso libro que se llama Estados de ánimo, propuso su famosísima teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, en el año de 1983,
Y Gardner desafió la idea original de que los humanos solamente poseíamos un tipo de inteligencia que se podía medir mediante el famoso test de IQ o de coeficiente intelectual, argumentando que las personas poseemos diferentes tipos de inteligencia que se manifiestan de maneras diversas. Y bueno, ¿cuáles son esas inteligencias múltiples de Howard Gardner? Bueno, él hablaba de inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, espacial, musical, corporal o kinestésica, interpersonal, intrapersonal, inteligencia naturista y existencialista. 8 tipos de inteligencia. Según su teoría, estas inteligencias no son estáticas, sino que pueden desarrollarse a lo largo de la vida. Y puede haber individuos, de hecho hay individuos, que podemos tener todos estos tipos de inteligencia más o menos desarrolladas, unas más, otras menos. Y es donde surgen los genios, cuando hay ciertos tipos de esta inteligencia muy desarrollados, pues surgen los genios físico-matemáticos, como por ejemplo como Einstein, o surgen los genios este, de la música, como Beethoven, o como Chopin, o como cualquier otro, etcétera. Entonces, vamos a continuación a describirte esos 8 tipos de inteligencia de manera muy general que Gardner identificó originalmente, además de una novena que añadió posteriormente, que ahorita la vamos a ver. ¿Cuáles son? Dándole un repaso muy general. La inteligencia lingüística es aquella que nos permite la habilidad para usar eficazmente el lenguaje. Y el ejemplo que Howard Gardner pone es obviamente de un gran literato como fue Shakespeare. Habilidad para el uso eficaz del lenguaje, puede ser oral o puede ser escrito, se manifiesta obviamente en escritores, en poetas, en oradores, también se puede manifestar en abogados o cualquier persona que destaque en la expresión verbal. Gabriel García Márquez también, o cualquier otro, otro personaje de la literatura que tú recuerdes, que puede tener muy destacado este tipo de inteligencia, muy abusado. Luego apunta Gardner la inteligencia lógico-matemática, o sea, aquella capacidad de razonamiento lógico, sin más ni más, capacidad que nos permite resolver problemas matemáticos, realizar cálculos complejos, cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera. Es común, obviamente, en científicos, en matemáticos, en ingenieros, en programadores, y como ejemplo típico y clásico se pone siempre Alberto Einstein. También podemos poner a Isaac Newton o a cualquier otro científico que haya destacado en este campo de la lógica, de las matemáticas, de la física. Luego viene otro tipo de inteligencia que destaca Howard Gardner, la inteligencia espacial. Es esa habilidad que tenemos para pensar en 3 dimensiones, para visualizar con precisión, para representar ideas en el espacio. Es fundamental, obviamente, ¿para quién? Para los arquitectos que tienen que hacer diseños, para los artistas visuales, para los diseñadores. Es muy importante, fíjate, esta inteligencia para los pilotos. Ejemplos de esta inteligencia, podemos poner a Pablo Picasso, podemos poner a Frank White y algunos otros más. Inteligencia musical, capacidad para reconocer, para componer e interpretar patrones musicales. Aquella persona que tiene el sentido del ritmo, el sentido de la entonación, el sentido del timbre, como por ejemplo Beethoven y Mozart, que son 2 genios de la inteligencia musical, 2 genios de la música que tuvieron destacada y desarrollada o desarrollaron pues este tipo de inteligencia. Los músicos, te decía, los compositores o los directores de orquesta suelen tener este tipo de inteligencia muy desarrollada. Luego viene la número 5,
La llamó Howard Gardner inteligencia corporal o kinestésica. Esa habilidad para utilizar el cuerpo o las manos de manera coordinada y de manera hábil. Las piernas. Es común en atletas, es común en bailarines, también es muy preciada en los cirujanos por por la pericia que tienen que tener para mover sus manos en operaciones. Y obviamente para los artesanos es muy útil este tipo de inteligencia kinestésica, habilidad para utilizar el cuerpo, las manos, la coordinación, la habilidad. Ideal, obviamente, para los deportistas. Y como ejemplo, no podría haber mejor ejemplo que Michael Jordan. Luego viene la inteligencia interpersonal, capacidad para entender, es la número 6, capacidad para entender y relacionarse eficazmente con los demás. Incluye, obviamente, habilidades importantes de la inteligencia emocional, como puede ser la empatía, como puede ser la comunicación efectiva y la cooperación. Es la inteligencia propia que deben desarrollar los líderes, los maestros, los terapeutas, los vendedores suelen tenerla muy bien desarrollada, esta inteligencia interpersonal. Ejemplos de este tipo de inteligencia nos ponen a Nelson Mandela, por ejemplo, o a Oprah Winfrey, esa gran comunicadora eh, de la, de la raza negra norteamericana que es Oprah Winfrey. Viene después, apunta Howard Gardner, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para comprendernos a nosotros mismos, reconocer y manejar nuestras emociones. Ahí pone ejemplo Howard Gardner a Sócrates, a Freud. eh, es esencial, obviamente, para los psicólogos, para los filósofos o para personas que tienen ese tipo de responsabilidades o de trabajos. Luego viene la inteligencia naturista, habilidad para reconocer y para clasificar especies de plantas y animales y para interactuar de manera armoniosa con la naturaleza. Se observa muy bien en biólogos, en ambientalistas, en botánicos y en personas que tenemos cierta inclinación, cierto aprecio por la naturaleza. Yo en lo personal te puedo confesar que tengo este tipo de inteligencia, o sea, me gusta, tengo habilidad para aprenderme, para clasificar plantas, siempre ando por donde quiera que ando recolectando semillas, sembrando, haciendo cierto tipo de experimentos, a nivel de hobby, si tú lo quieres, en mi casa, en mi jardín, pero lo hago. ¿Por qué? Porque tengo esta inclinación como la tenía desde muy pequeño Charles Darwin, que fue capaz precisamente de coleccionar en aquel viaje épico que hizo por Sudamérica, coleccionar una gran cantidad de especies cuando empezó a planear o cuando empezó a estudiar, cuando empezó a diseñar la famosa teoría de la evolución de las especies. Por eso se pone aquí como ejemplo típico de inteligencia naturista a Carlos Darwin. Y por último, la inteligencia existencial, que fue añadida más tarde por Howard Gardner, no formaba parte de las primeras 8 originales. Después añadió la inteligencia existencial o existencialista, que es aquella capacidad de reflexionar sobre cuestiones filosóficas profundas, como por ejemplo el sentido de la vida, esas personas que se preguntan de dónde vengo, a dónde voy, qué hay antes, qué hubo antes, qué hay después, qué habrá después de la muerte, etcétera, qué es el universo, qué es la muerte, todos estos tipos de cuestiones que son preguntas de carácter existencialista o existencial, eh, son muy desarrolladas por quienes tienen esta habilidad, pues entre estos se cuentan a filósofos, teólogos, personas con intereses metafísicos o incluso hasta esotéricos a veces. Aquí se pone como ejemplo a Platón, que fue uno de los grandes filósofos de la filosofía griega, puede ser Sócrates o Aristóteles o a cualquier otro filósofo, y también aquí, pues por ejemplo al Dalai Lama, puedes poner aquí al Papa, aquellas personas
que se interesan por cuestiones trascendentales de la vida y de la muerte. Además, fíjate que después de describir Howard Gardner todos estos tipos de inteligencia, además subrayó que cada una de estas inteligencias es igualmente importante, dependiendo del contexto y de las circunstancias de la vida de cada persona. Eh, Obviamente es importante conocerlas, es importante hacer un autoanálisis de cada una de ellas para ver qué tipo de inteligencia tenemos nosotros o qué tipo de inteligencia tenemos la tendencia a desarrollar. Si tienes facilidad de palabra, si te gusta escribir, seguramente tienes inteligencia lingüística. Si eres bueno para cantar, pues seguramente tienes inteligencia musical. Si te gustan coleccionar animales, coleccionar plantas, pues seguramente tienes inteligencia naturista, etcétera. Entonces es importante que hagas un autoanálisis y que veas qué tipo de inteligencias prevalecen en tu vida y puede ser importante que las desarrolles porque, porque no son, eh, no son estáticas, se pueden desarrollar como cualquier músculo, como cualquier habilidad, las podemos desarrollar. Y dependiendo de tu profesión, dependiendo de tu vocación, de lo que tú te dediques en tu vida, yo te recomiendo que ubiques el tipo de inteligencia que es necesario desarrollar, pues para desarrollarte mejor en tu campo. No te voy a pedir, obviamente, o no te voy a recomendar que te aprendas todos este tipos de inteligencia y que trates de desarrollarlas todas, porque a lo mejor, pues en tu campo de acción no te van a servir mucho. Pero, por ejemplo, para mí, que soy un coach, que soy un maestro, que me gusta enseñar, que mi pasión es compartir información, pues obviamente requiero de la inteligencia lingüística. También requiero de inteligencia kinestésica. Necesito expresarme, mover mis manos, mover mi cabeza, mover mis ojos. Esto es inteligencia kinestésica, para utilizar mi cuerpo de manera coordinada y de manera hábil. Necesito aprender herramientas de comunicación. Necesito inteligencia intrapersonal para comprenderme a mí mismo, para comprender a mis alumnos. eh, y obviamente me encanta y creo que tengo desarrollada también la inteligencia existencial. Me gusta, como soy filósofo de profesión, me gusta esta temática. Bueno, este enfoque que le dio Howard Gardner al estudio de la inteligencia ha influido, déjame decirte, profundamente en la educación, sugiriendo que los sistemas educativos deben adaptarse para atender pues a las diversas inteligencias y formas de aprender de los estudiantes. Sería muy interesante para un maestro que entendiera esta información, que la profundizara aún más para darse cuenta si un niño tiene, tiene cierta tendencia pues a aprender utilizando determinado tipo de inteligencia. Ahora, ¿cuál es la opinión qué dice uno de los más grandes genios del género humano, Alberto Einstein? ¿Cuál es la opinión? Fíjate lo que dice Alberto Einstein. La mente intuitiva, dijo hace más de 100 años, es un regalo sagrado y la mente racional es un leal siervo. Hemos creado una sociedad que honra al siervo olvidándose por completo del regalo. ¿Qué quiso decir este gran genio con esta aseveración? Definitivamente que nuestra mente emocional, la mente intuitiva, que es un regalo sagrado, le dice, la cataloga Alberto Einstein. Luego vamos a ver la importancia que tiene nuestra mente emocional. Y a la mente racional le dice, es un siervo, es un leal siervo. Pero desafortunadamente, quiere decir Alberto Einstein, hemos creado una sociedad que honra al siervo, es decir, que le da mucha importancia a la inteligencia racional, a la inteligencia intelectual, a que sepamos lógica, matemática, etcétera, y no le hemos sabido dar la importancia necesaria al regalo sagrado, a la mente intuitiva, es decir, a la inteligencia emocional. Por eso dice la sociedad
se ha olvidado por completo del regalo. Esto lo dijo hace más de 100 años Alberto Einstein. Sin embargo, esta percepción que él tenía o este pensamiento sigue de alguna manera teniendo vigencia desgraciadamente en nuestros días. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando en este momento, cuando pasaste por la escuela primaria o en tu misma casa o en la escuela preparatoria o en alguna universidad, ¿te enseñaron principios de inteligencia emocional? ¿Te dijeron qué es una emoción? ¿Te dijeron qué importancia tenía gestionar tus emociones? Lo dudo mucho. Por eso es que este curso también viene a llenar de alguna manera un vacío que ha dejado la educación escolarizada. Y como vamos a ver más adelante, la inteligencia emocional, te lo reitero, es 2 veces más importante que el coeficiente intelectual. Y dicho por el gurú de la inteligencia emocional. No lo digo yo, lo dijo hace algunos años, ni más ni menos que, como te decía, el gurú de la inteligencia emocional. Bueno, vamos ya cerrando esta clase, viendo una breve historia y evolución de la inteligencia emocional, que es el punto número 4, ya para cerrar. En la década de 1980, como ya decíamos ahorita, Howard Gardner, que fue un psicólogo de la Universidad de Harvard, introdujo esta famosa teoría de la que ya hablábamos ahorita de las inteligencias múltiples. Y él destacó precisamente la importancia de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal, que ya se está acercando mucho a lo que es la inteligencia emocional. Sin embargo, la información de estos dos maestros, de estos dos profesores, psicólogos de la Universidad de Harvard, pues ahí se quedó en algunos escritos, en algunos textos universitarios, pero no salió, vamos a decir así, su información, sus estudios, sus análisis, su teoría, no salió del ámbito educativo, del ámbito de las universidades. Se quedó encerrado en las paredes de las universidades, pues, esta información. Después viene Peter Salovey y John Mayer, que son dos grandes psicólogos y profesores universitarios de Estados Unidos, publican un primer artículo académico sobre inteligencia emocional, definiéndola como la habilidad para monitorear las emociones propias y las de los demás. Y también la información, el estudio de estos dos grandes personajes, psicólogos y profesores, se quedó también tras las paredes, vamos a decir así, en las bibliotecas, en el ámbito universitario. Tuvo que llegar la década de 1995, 5 años después, cuando Daniel Goleman, como te decía ahorita, el gurú de la inteligencia emocional, publica precisamente el libro denominado Inteligencia Emocional, que se convierte inmediatamente en un boom, en un éxito editorial de ventas y establece la inteligencia emocional como un concepto clave en la psicología y en los negocios. Este fue realmente Daniel Goleman quien popularizó el término inteligencia emocional. A partir de 1995 ya se empieza a hablar más abiertamente y se empieza a estudiar este concepto de la inteligencia emocional. Estamos pues con este punto número 4 cerrando esta clase. Eh, Al finales del siglo XXI, ya y a principios obviamente de la era contemporánea, la inteligencia emocional se integra de lleno en la gestión organizacional, en los negocios, el liderazgo y la educación, siendo considerada ya ahora en nuestra actualidad una habilidad fundamental para el desarrollo profesional. Espero que esta información que te he compartido haya sido de mucho beneficio, de mucho provecho, como un primer acercamiento a este curso de inteligencia emocional. Yo te agradezco muchísimo tu atención en esta clase y te invito a continuar en la clase número 1, en la segunda parte, en la próxima ocasión.
Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.